Ahora sí. ¿Qué tal, chicos? Bueno, me presento, soy Sierra Ruiz y bueno, antes que nada espero que les haya ido muy bien en sus exámenes parciales en general, no solamente de micro. Algunos me han comentado que les fue muy bien, que les ayudó bastante las asesorías, así que estoy muy feliz por ello. Algunos me dijeron que no les fue muy bien porque no leyeron la pregunta correctamente, así que nada, chicos, si es que aprobaron y tuvieron una bajita nota o quieren seguir mejorando en sus notas y mejorar su promedio, pues ya en esta última parte les recomiendo de verdad que estudien bastante todos los cursos, o sea, no se enfoquen solamente en uno, como en, bueno, en Nanato, Bioca, etcétera. Traten de estudiar todos a la par para que no se les junte al final. Siento que los parciales ayudan en eso, ¿no? En que, pues, si es que uno estudia a última hora y aprobó, pues ya con el final uno trata, ¿no? De organizarse. Yo siempre tomo el parcial o los parciales en general como un borrón y cuenta nueva para el siguiente segmento que ya es para el final. Y ahí como que me organizo mejor. Siempre, siempre todos los cursos me pasa. Lamentablemente tengo que sufrirla siempre en los parciales, pero bueno, espero que no sea su caso. Espero que ustedes sean más organizados que yo. Y nada, ahora vamos a ver lo que es bacterias, virus y hongos que van a afectar el tracto gastrointestinal. Y como les dije en la primera asesoría, eh, desde esta parte, o sea, desde el inicio de esta segunda parte, ¿no? De este segundo segmento hasta el final, vamos a ver como más de 4 microorganismos por semana. Ya no van a ser los 4, ¿no? Habituales que veíamos semana tras semana, sino que ahora van a ser 7, 8 e incluso llegamos a ver 11 microorganismos en una semana, que no recuerdo qué sistema era, me parece que era tienes leptospira, creo que era geniturinario. No, no recuerdo la verdad, chicos, les mentiría. Pero así, ahí van a ver un montón de microorganismos, no se agobien. ¿Qué les recomiendo? Primero, que hagan sus tablas, hagan sus resúmenes, o lo que les convenga mejor. Hay algunos, no, que pues les gusta mejor hacer resúmenes, hacer tablas, Ankis, todo es válido. Así que les recomiendo hacer eso desde ya. Les recomiendo también preguntarse, ¿no? Entre ustedes, entre sus amigos, sus compañeros, y así se les va quedando mejor. Y también traten de explicar la bacteria o el microorganismo a sus familiares, amigos, incluso a sus perritos, cuando, pues, no sé, si es que no tiene muchos amigos y tiene mascotas, pues explíquenle a las mascotas. A veces hago eso y funciona. Las mascotas salen ganando. Y bueno, ya para empezar, vamos a hablar de estas 7 bacterias que van a afectar el tracto gastrointestinal. En la carpeta de archivos les he colocado el PDF con las tablas para que ustedes eh, vayan agregando algunos datitos o vayan colocando, ¿no? Sus propias definiciones en esas tablas. Y acá yo les voy a explicar lo mismo que hay en esas tablitas, porque es el mismo, es la información, pero a través de memotecnias, imágenes, para que sea un poquito más didáctico, ¿no? Así que eso, chicos. Eso quería aclarar antes de empezar. Entonces, vamos a empezar hablando de quién, de Campylobacter y Eyuni. A ver, voy a activar esto. ¿Cómo es? Ahí está, la pluma. Uy, perdón. ¿Por qué está tan lento? Qué raro. Ya, putero. Si tienen alguna duda, consulta, levanten la mano y yo encantada de esto, de aclarar sus dudas. No se preocupen por eso. Qué raro, ¿dónde está? Ya bueno, ya bueno, empezamos así. Sí se ve la manito, ¿no? Espero que sí. Sí se ve. Ya. Empezamos con Campylobacter jejuni, que va a ser una bacteria, un bacilo, gram negativo, como pueden observar acá. Y como pueden ver, tiene una doble capa. ¿Por qué? Porque esta bacteria va a presentar una cápsula. ¿Y recuerdan cuál era la función de la cápsula? Bueno, tenía varias, pero la principal era evitar el proceso de fagocitosis, que era ese proceso realizado por
ciertos componentes del sistema inmune, como los macrófagos o los neutrófilos, donde ellos al captar al antígeno o al microorganismo, pues lo fagocitaba, lo comía, lo ingería como si fuese un Pac-Man. Y dentro de este fagocito, pues hay enzimas o estructuras dedicadas exclusivamente a alisar o a destruir a esos agentes extraños. En este caso tenemos bueno, los macrófagos tienen a las eh, ticinas, claro, tienen las estructuras a los lisosomas, perdón, ahí está, a los lisosomas que tienen enzimas destinadas a la lisis, ¿no? De estos componentes. Así que la cápsula evita todo este proceso y bueno, esas son las generalidades. Bueno, aparte es biflagelado y tiene el sistema de secreción tipo 3, nada más. Ahora, lo más importante, los factores de virulencia. Siempre tienen que conocer los factores de virulencia de cada microorganismo. En el caso de Campylobacter jejuni, es fácil, es fácil de recordar. ¿Por qué? Porque acá ustedes van a asociar Campylobacter con un campamento. Acá está, la imagen del campamento. Y en el campamento nosotros, bueno, en las series estadounidenses, ¿no? Normalmente, ¿qué pasa? Este campamento está eh, alrededor, ¿no? O bueno, los acampamentos están alrededor de una fogata. Y en esta fogata, pues hay como unos soportes. Y en los soportes, yo los he colocado en forma de L para que sea didáctico, pero ¿y por qué lo coloqué de esa manera? Porque la L va a representar la toxina de distensión citolateral, L de lateral, más o menos para que lo recuerden. ¿Y por qué quiero que recuerden esta toxina? Que es no la única, sino la principal en Campylobacter jejuni, pues porque esta toxina va a destruir al genoma. ¿El genoma de quién? Va a destruir al genoma de la célula hospedera o la célula blanco. ¿Y qué era esa célula blanco? Era aquella estructura, ¿no? Que presentaba ciertos factores o ciertos componentes que van a ser afines a los factores de virulencia de Campylobacter jejuni para que este microorganismo o esta bacteria junto con esta célula se unan y pues se dé toda la patogenia que genera la infección por Campylobacter jejuni. Así que esa toxina, al destruir el genoma de la célula target, ¿qué va a generar? Pues que no se exprese ningún gen y al no expresar los genes, se van a inhibir, ¿qué cosa? Los procesos de síntesis de proteínas. Y si ya no se sintetizan proteínas eh, que son base, ¿no? Para cualquier célula, pues obviamente va a darse un proceso de apoptosis celular, es decir, la muerte celular, la muerte de la célula. Así que esta toxina es muy importante por toda esta patogenia que les acabo de explicar. Y como les había indicado ya, es la más importante. De todos los factores de virulencia que hay, la toxina de distensión citolateral es la más importante que presenta Campylobacter jejuni. Así que recuerden eso. Luego, hablando de la clínica, ¿qué es lo que genera la enfermedad, ¿no? Por el Campylobacter jejuni? Pues va a provocar, como en cualquier bacteria que va a afectar el tracto gastrointestinal, una gastroenteritis. Y la gastroenteritis ustedes la van a recordar con una triada, que es tífido. Y yo la recuerdo bastante por Gryffindor, Gri, Di, Fi y Do, que es, bueno, una de las casas de Harry Potter, si mal no recuerdo. Y la Di hace referencia a qué? A diarrea. La diarrea puede ser disentérica o no. Bueno, ¿a qué me refiero con disentérica? Pues que presenta sangre. Y si no es disentérica, pues no presenta sangre. Simple. La fiebre o la sensación de alza térmica. Y también tenemos al lado del dolor abdominal. Esa es la triada clásica para una gastroenteritis. Y con esta triada, nosotros en sí podríamos sospechar así de cabeza una infección que afecta, ¿no? Al tracto gastrointestinal. Siempre. Luego, podemos observar también que una infección por Campylobacter jejuni está asociada ¿a qué? Al síndrome de Guillain-Barré. ¿Y qué es este síndrome o esta patología? Esta es una enfermedad que va a generar una parálisis muscular ascendente. ¿A qué me refiero con muscular ascendente? Pues que va empezando desde los músculos más distales, como los músculos de las piernas y en toda esa zona, ¿no? Desde los miembros inferiores
y va subiendo poco a poco a los miembros superiores hasta la cabeza, ¿no? Hasta llegar a generar un espasmo no, una contracción o una parálisis a nivel de los músculos faciales. Ese es el síndrome de Guillain-Barré. Después tenemos la artritis o la artralgia. En sí es, bueno, artritis, no hay inflamación de las articulaciones. Artralgia es el dolor a nivel de esas articulaciones. Y bueno, si es que el paciente no se ha tratado correctamente, se puede dar una sepsis generalizada. Una sepsis como tal es esa falla multiorgánica debido a una respuesta deficiente por parte del hospedero, por parte del ser humano en este caso, hacia un agente, ¿no? En este caso, Campylobacter jejuni. Ahora, algo que no deben olvidar es que esta bacteria va a ser aerobia, es decir, que requiere de oxígeno para sobrevivir o para crecer. Y también esta bacteria presenta una zoonosis. ¿A qué me refiero con zoonosis? Pues que se transmite tanto de animales a humanos o viceversa. Esa es la zoonosis, que puede presentarse la enfermedad tanto en animales como en humanos. ¿Cuáles son los animales que pueden presentar esta infección por Campylobacter jejuni? La gallina y el cerdo, como pueden observar acá. Es decir, animales de granja, ¿no? Y se va a transmitir en los humanos a través de la ingesta, principalmente, principalmente a través de la ingesta de la leche no pasteurizada o lácteos, ¿no? Alimentos lácteos no pasteurizados. Ese es Campylobacter jejuni. Eh, sí, es eso. Luego vamos a pasar a Salmonella typhi. Si tienen alguna duda o consulta, activan su micrófono, por favor, porque no puedo ver el chat. Ya, Salmonella typhi va a ser un bacilo gram negativo también. En sí, todos van a ser gram negativos, mire, para que me crean. Todos van a ser gram negativos menos Clostridium botulinum. O sea, para que, para que lo recuerden mejor, ¿no? De todas las bacterias que vamos a ver el día de hoy que van a afectar el tracto gastrointestinal, todos son bacilos gram negativos. Bueno, van a ser bacterias. Bacilos no, porque hay un vibrio acá, un colado. Todos van a ser gram negativos excepto Clostridium botulinum. Nada más. Así que entonces Salmonella typhi va a ser un bacilo gram negativo. Como pueden observar, no tiene una doble capa, así que no está encapsulado. Y va a presentar flagelos en toda la superficie, ¿no? Es decir, es eh, anfítrico, va a ser anfítrico, recuerda. También tiene sistema de secreción tipo 3. Y bueno, con respecto a la patogenia, o bueno, con respecto a los factores de virulencia, acá tenemos el antígeno 6 y a la toxina tifoidea. Estos dos van a generar el cuadro clínico por la infección debido a Salmonella typhi. Ahora, en Salmonella typhi, yo lo asocié bueno, en mi tiempo a un salmón, para recordarlo, medidas extremas. Y este salmón tenía un vestidito rosa y también tenía unos 3 puntos, bueno, tenía 3 puntitos, una acá sobre su cabecita y dos a nivel de su estómago y también tenía rubor. Ahora les voy a decir por qué. ¿Qué significa todo esto? En sí, Salmonella typhi es el causante, bueno, en sí va a generar lo que es la fiebre tifoidea o la entérica, que es una enfermedad caracterizada, perdón, por la fiebre. Fiebre en sí va a estar presente en todos los cuadros infecciosos, o en la gran mayoría de estos. También va a presentar cefalea, que es este puntito que está acá sobre la cabeza del salmón, la cefalea, el dolor de cabeza. También va a presentar, ¿qué cosa? Dolor abdominal, uno de los puntos a nivel de su abdomen, de su pancita. Una pérdida de apetito, otro de los puntos. Y también va a presentar las características manchas rosadas, que es este vestido rosa. Pero nosotros no le vamos a conocer como manchas rosadas, ¿no? No vamos a decirle al doctor, hey doctor, Salmonella typhi va a generar unas manchas rosadas. No, nosotros vamos a decirle al doctor, o vamos a, bueno, cuando nos pidan, ¿no? Explicar qué es Salmonella typhi o qué es lo que genera característicamente, va a generar un exantema maculopapular a nivel de la piel. ¿Qué es el exantema? En sí es una zona eritematosa extensa. Es el exantema. Maculopapular es porque hay máculas y pápulas. Las máculas son esas manchitas que no son elevadas,
menor a 2 centímetros y las pápulas son esas pequeñas elevaciones en la piel, también menores a 2 centímetros. Esas son las máculas y las pápulas. Lo van a ver en dermatología, cuando lleven dermato. Y bueno, este exantema o esta erupción, ¿no? Va a darse principalmente o inicialmente a nivel del tórax y luego se va a ir expandiendo hacia los brazos, es decir, hacia las extremidades. Bueno, brazos y piernas, extremidades superiores e inferiores. Ahora, aparte de todo este cuadro, Salmonella typhi está muy asociado a que genere a la larga, ¿no? No es que de un momento a otro lo genere, sino que a la larga pueda generar cáncer a nivel de la vesícula biliar. Esto es muy importante, chicos. Ahora, siguiendo con algunas generalidades, este Salmonella typhi va a ser aerobio o anaerobio facultativo, es decir, que no le importa si hay oxígeno o no en el ambiente, va a seguir creciendo. El humano es el único hospedero y es estacional. ¿A qué me refiero con estacional? Pues que su prevalencia, su incidencia, todo eso va a aumentar en los meses cálidos, es decir, en meses, bueno, en el verano en general. De manera Tiffy también está muy relacionada, ¿no? A la ingesta eh, de mayonesas y todo eso. La mayonesa más que nada es como que muy frecuente que el paciente te refiera, ¿no? Que ha, no sé, que ha comido una carretilla y le ha echado harta mayonesa. Y luego de unos días, en sí, luego de 2 a 4 semanas, porque ese es el periodo de incubación de la fiebre tifoidea, pues presenta todo este cuadro clínico, ¿no? Y uno puede sospechar de Salmonella típica. Acá también puse un escudo. ¿Qué significa el escudo? El escudo significa que es resistente a los antibacterianos. Y eso yo, bueno, en su tiempo, ¿no? Cuando llevaba microbiología dije, ya, bueno, es resistente y ya. Pero no, es importante esto para el tratamiento. Eh, Salmonella typhi, y creo que tengo acá mis apuntes porque justo ayer tuve examen de infectología. Por fin llevé infectología. Me fue bien. Eh, Salmonella typhi se va a diferenciar o va a tener dos fases. No, no Salmonella typhi, sino la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea se va a diferenciar en dos. En la fiebre tifoidea complicada y la no complicada. Ambos van a tener su esquema de tratamiento y ambos van a tener una clínica un poquito diferente. Vamos a hablar un poco de tratamiento también porque he visto que en el último examen les han preguntado tratamiento. No deberían, pero bueno, al fin y al cabo van a verlo en algún momento, así que no pueden escapar de los medicamentos, como en su tiempo yo lo hice. A ver, ¿dónde está? Mm, ya, fiebre entérica. Hola. Literal acá. No sé si se ve, pero acá están todos mis apuntes. En sí son apuntes que hice con mi compañera, que ayudaron bastante. También uno de los consejos que les doy ahora es que si tienen compañeros que también son, bueno, tienen los mismos objetivos que ustedes, ¿no? Que es mejorar sus notas o estudiar bastante, pueden hacer resúmenes en conjunto, ¿no? No sé, por ejemplo, con mi amiga, em, las dos nos repartimos los temas, porque en sí, infectología lo hemos llevado en 3 semanas. Bueno, en sí, medicina 3 se divide, ¿no? En 3 semanas por especialidad. No, 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 perdón, una especialidad por 3 semanas, ahí está, eso es mejor. En mi caso, yo primero he tenido oncología, luego he tenido dermatología y ahora último acabo de terminar mi rotación en infectología por 3 semanas en el Loaiza. Genial, maravilloso. Y ahí, pues, en esas 3 semanas vemos como 5 temas a la semana. Es decir, son como 15 a 20 temas que nos toman en el examen. Y de esos 20 temas, pues, me faltaban resumir unos 10. Y a mi amiga también le faltaban esos días. Así que lo que hicimos fue repartir 5 y así pues nos ayudó bastante a estudiar porque no tenemos sinceramente mucho tiempo como para resumir todas las clases, porque las clases duran como 2, no, 3 horas aproximadamente. Pero ya, me estoy saliendo del tema.
Perdón, chicos. Eh, ya, a ver, ¿qué les puedo comentar acá? Ya, vamos a hacer una nueva diapositiva para esto. Vamos a salir, nueva diapo. Uy, ¿qué hice? No sé por qué sale esto. ¿Quién sabe? Formas. Vamos a hacer esto. Ya. No tengo la tabletita porque mi hermano no está en casa, pero vamos a hacerlo con la pluma, con fe. Sí se puede. Ya, voy a tener la punta de la mano por si acaso. La fiebre entérica también es conocida como eh, fiebre tifoidea, fiebre tifoidea o paratifoidea. Paratifoidea. Ya. Eh, en sí, esta fiebre entérica también va a ser conocida como ¿qué? Como salmonelosis. Salmonelo- Salmonelosis. Perdón por la letra. Y bueno, ¿cuál es el causante? Como les había mencionado, ¿no? Salmonella typhi, pero su nombre verdadero es Salmonella bar typhi, algo así, es un nombre gigante. Pero en sí, este, como les había mencionado, es un bacilo gran negativo que no está encapsulado. Ya, y va a ser aerobio o anaerobio facultativo, lo mismo. Perdón por estar mirando abajo, pero no quiero errar, porque, no sé, ay, el examen de ayer estuvo horrible, pero se pasó. Bueno, con respecto a la etiología, ya les hablé que es causado por Salmonella typhi, pero también es conocido, bueno, Salmonella typhi también puede ser conocido como Salmonella paratyphi, paratyphi serotipo A, B o C. Es decir, que la fiebre entérica puede ser causado ya sea por Salmonella bar tifi o Salmonella bar paratifi, ya sea el tipo o el subtipo A, el subtipo B o el subtipo C. ¿Por qué digo que puede ser causado por cualquiera de las dos? Porque no hay, en la clínica no se puede diferenciar ninguna de las dos. Ambas van a generar lo mismo que es la fiebre entérica, ¿no? Estas máculas, bueno, este eritema maculopapular a nivel de la piel lo genera pues tanto Salmonella typhi como Paratifi. Listo. Eso es con respecto a la etiología. La transmisión, como en cualquier bacteria o microorganismo que afecte el sistema claro, el sistema no, gastrointestinal, va a ser dado por la ingesta de alimentos contaminados, ¿no? Por Salmonella typhi o Paratifi. Así que la transmisión va a ser a nivel fecal oral por agua o alimentos. Vamos a colocar acá. Transmisión, ingesta de agua o alimentos mal contaminantes. Uno de estos alimentos es la mayonesa que les había mencionado. Pero principalmente entre estos dos va a ser a través bueno, la persona, ¿no? Se va a infectar principalmente a través de la ingesta de agua contaminada con Salmonella typhi o Paratifi. El signo más común al igual que brucela o la brucelosis, va a ser la fiebre. Esta fiebre tiene que ser mayor o igual a 38 grados centígrados por 3 días. Con respecto al periodo de incubación, va a ser de 2 a 4 semanas aproximadamente. ¿Qué más? Los más afectados son los niños, los jóvenes, los adultos jóvenes también, los viajeros. Factores de riesgo asociados son todos aquellos factores que están relacionados eh, al- con el estómago, ¿no? Por ejemplo, la acloridia. ¿Qué significa la acloridia? Es cuando el pH aumenta, es decir, se vuelve más básico, y eso puede ser por el uso de corticoides de manera prolongada
También puede ser por el consumo de ciertos alimentos o algunas dietas específicas, ¿no? Que generen esta acloridia. Ah, y otro de los factores de riesgo importantes es la presencia de cálculos biliares. Ya. Eh, ba, 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 ba. Ya. La causa de muerte principal va a ser la perforación intestinal, porque, bueno, con respecto a la patogenia, Salmonella typhi va a llegar al tracto gastrointestinal, va a poder perforar a nivel intestinal, así como Listeria, y va a llegar a la sangre. Y ahí va a generar toda la clínica. Así que esa es la principal causa de muerte. También tenemos a la peritonitis, la hemorragia intestinal, etcétera, pero la más común, vamos a colocarla acá, es la perforación intestinal. Ya. Acá, lapsus brutus, chicos, era 1 o 2 semanas. Perdón, ahí está, 1 o 2 semanas. 2 a 4 semanas era brucelosis. Brucela y salmonela se parecen bastante, solamente que Brucela no genera resistencia a los antibióticos o no se ha visto que genere una resistencia actualmente y pues se transmite o se genera la enfermedad con bajas dosis de este bacilo. En cambio, Salmonella typhi o Paratifi sí necesita altas dosis de esta bacteria para generar la enfermedad y aparte, como les había indicado, sí genera resistencia antibacteriana y es por eso que se utilizan otros medicamentos aparte de Brucela. Bueno, aparte de los que utiliza Brucela. ¿Qué más? Ya les hablé de la patogenia, la clínica. Bueno, con respecto a la clínica, la fiebre es el la presentación inicial y la más frecuente con respecto a la infección por la fiebre entérica. Y como les había mencionado, la fiebre entérica puede ser complicada o no complicada. Con respecto a la no complicada o a la leve, es lo mismo. Tenemos lo mismo, ¿no? La fiebre, las manchas rosadas, ¿qué más? Y la lengua de papilada. Lengua de papilada o también llamada recubierta. Lo mismo. Así como el muguet oral en candidiasis oral. Lo mismo. Las manchas rosadas que les había explicado que era ese exantema, ¿no? Maculopapular a nivel de ectoras, inicialmente, porque luego puede expandirse hacia las extremidades superiores e inferiores. Ahora, con respecto a la complicada o a la grave, la fiebre entérica va a presentar lo mismo, ¿no? La fiebre, el dolor abdominal, pero aparte va a haber un trastorno del sensorio. Esto es para toda la vida. Cuando escuchen trastorno del sensorio, ya sea en fiebre entérica, ya sea en, ¿cuál más? En malaria, en dengue, etcétera, significa que es grave, que ya ha llegado al sistema nervioso y que ya ha generado una alteración a ese nivel. Y es por eso que se genera, ¿no? Ese trastorno de sensorio, trastorno de la conciencia. Así que trastorno de sensorio es igual a grave. Siempre, siempre, siempre. En la gran mayoría de enfermedades infecciosas. Recuerden eso. Ahora, con respecto al diagnóstico, porque también he visto que preguntan eso. Este diagnóstico se da, bueno, tiene dos formas, ¿no? La principal y el gold standard es el AMO, la aspiración de médula ósea, principalmente hablando a través del cultivo de, ahí está, de Clark. Clark. Luego, la segunda forma, que es ya serológica, y es el test de cuida. Este serológico, pues se da si es que está AMO, que es el gold standard, lo voy a colocar acá, gold standard ha sido negativa, ¿no? Pero el paciente presenta una sintomatología muy asociada a la fiebre entérica. Si es que el AMO sale negativo, podríamos utilizar la serología para ver si hay
anticuerpos, ¿no? Ante Salmonella typhi o Paratyphi, lo mismo. Ya, el tratamiento, como les he mencionado, va a ser dirigido por la sensibilidad, bueno, por la resistencia a diversos antibióticos por parte de fiebre entérica. Y acá, cuando el paciente es sensible, es decir, que no tiene resistencia a ningún medicamento relacionado, ¿no? A Salmonella typhi o al esquema de Salmonella typhi, pues acá vamos a utilizar ciprofloxacino. Pero también podríamos utilizar ofloxacino. Ahora, cuando no es complicada, puede utilizarse por una semana, pero cuando es complicada se utiliza por 2 semanas, ya sea cipro u oxo, bueno, oflo, los dos. Una de los dos. Se utiliza cuando no es complicada por una semana y cuando es complicada por 2 semanas. Listo. Ahora, ¿qué sucede cuando esta salmonela es sensible a las fluoroquinolonas? Porque las fluoroquinolonas son el cipro o fluoxacino. ¿Qué más son las fluoroquinolonas? El levofloxacino, moxifloxacino, gatifloxacino. Todo lo que termina en floxacino son las fluoroquinolonas. Ahora, cuando es resistente a estas fluoroquinolonas, ¿qué le damos al paciente con Salmonella typhi? Mm, Acitromicina, a ver si me acuerdo. Acitromicina, sí, está bien. Y también ceftriaxona, sí, ceftriaxona. Ya, acitro-ceftri. Una de los dos. Bueno, acitro o ceftriaxona. Ceftriaxona, ahí está. Se da uno de los dos por 1 a 2 semanas, dependiendo, ¿no? De la respuesta del paciente. Ya, bueno, y en los portadores crónicos, como les había mencionado, se debe prevenir lo que es el cáncer de vesícula biliar, porque está muy asociado a esta infección. Y para prevenir como una especie de profilaxis en crónicos, se utiliza lo que es ampicilina, no, perdón, ampicilina, pero también se puede utilizar ciprofloxacina. Aparte de todo esto, se podría utilizar o se podría hacer lo que es la colecistectomía. Colecistectomía. No hay vacunas, ah, así que la única manera de prevenir la fiebre entérica sería el lavado correcto de manos. Así que eso, chicos, para agregar un poquito más de Salmonella typhi, que es muy interesante. Todas las bacterias son interesantes. Son bonitas. Ya. Ahora, pasamos a E. coli enterohemorrágico, la productora de toxina Shiga. Esta E. coli, de seguro han visto, ¿no? Ese cuadro gigante de E. coli que les presentan en sus teorías que puede afectar diversos sistemas, diversos órganos, diversas estructuras. En este caso vamos a ver aquella que afecta el sistema gastrointestinal, siempre me confundo. Esta E. coli, que es la enteromorrágica, va a ser un bacilo gram negativo, ¿no? Que va a presentar una doble capa, es decir, que presenta cápsula, evitando qué cosa, la fagocitosis. Va a ser eh, peritríca, es decir, que los flagelos están en toda la superficie. Y con respecto a los factores de virulencia, tenemos a bueno, a, eh, claro, a dos unidades, la subunidad A y la subunidad B, que es de las toxinas Shiga, o sea, la toxina Shiga se divide en dos, la subunidad A y la B, en donde la subunidad A va a estar conformada a su vez por A1 y A2. La A1 es la que va a estar encargada de la patogenia de generar, ¿no? Toda la alteración a nivel del tracto gastrointestinal, y la A2 va a estar a encargarse de la unión. ¿Pero la unión a quién? La unión de la subunidad A junto con la subunidad B. Esta subunidad B va a estar conformada por 5 glicoproteínas, las cuales
sí se van a adherir al receptor de la toxina, bueno, perdón, de la E. coli enteromorrágica, el cual va a ser la GB3. Esta GB3 va a estar presente en dos sistemas, el sistema digestivo y el sistema urinario. En el sistema digestivo, que va a generar la gastroenteritis. Y esta gastroenteritis, ¿cuál era la característica principal? La tríada, ¿no? Diarrea, fiebre y dolor abdominal. Después tenemos bueno, a ASU, que es el sistema urinario, que va a generar el SHU, que ese SHU es el síndrome de hemolítico urémico. Este SHU vamos a conocerlo como la tríada de la ITA. ¿La ITA qué es? Insuficiencia renal, trombocitopenia y anemia hemolítica. Esa es la tríada del SHU. Y es fija de examen. Eh, sí, es eso. Ahora, hablando de los serotipos, el principal o el que va a afectar al intestino grueso va a ser el serotipo O157H7. Recuerden eso siempre. Y bueno, esta bacteria va a ser aerobia, es decir, que requiere de oxígeno para sobrevivir. Nada más. Recuerden la toxina Shiga, la patogenia, en qué sistemas están ubicados y el serotipo o la cepa principal. Ahora, Vibrio chalerae, que es el único no bacilo de todo ese grupo, va a ser un vibrio, como pueden observar acá, gran negativo que presenta cápsula, encapsulado. Va a presentar flagelos en toda la superficie bacteriana y ¿cómo se va a transmitir? A través de la ingesta de agua o mariscos contaminados con Vibrio chalerae. Ahora, hablando de los factores de virulencia, ¿cuáles tenemos? Acá tenemos un personaje, ¿no? Un personaje molesto, que está con cólera y aparte tiene un aretito. Está con cólera. ¿Cómo lo vamos a asociar? Con la toxina colérica. Esa toxina colérica va a permitir la excreción masiva de electrolitos junto con agua. Es decir, si va a eliminar electrolitos y agua, ¿qué va a darse? Una diarrea. Y si va a eliminarse todo esto, pues puede provocar, ¿no? Que el paciente esté deshidratado, etcétera. Es por eso que siempre tienen que tomar agüita, aunque tengan diarrea o no. Aparte, como les había mencionado, este chico pues tiene un arete. ¿Esto qué significa? Este es un accesorio, ¿no? Y lo vamos a asociar con la enterotoxina colérica accesoria. Esos son los dos primeros. Luego tenemos al SO, que es la zónula oclusiva. Esta zónula oclusiva va a permitir una mayor permeabilidad intestinal. ¿Permitiendo qué cosa? Pues que todos los electrolitos, ¿no? Que están normalmente en las células del tracto intestinal van a pasar al lumen y ya van a poder excretarse gracias a la toxina colérica. Esa es en sí la patogenia. Aparte, bueno, aparte de todo esto que genera a nivel intestinal, tenemos a la toxina quimiotáctica que va a permitir la adhesión de Vibrio cholerae hacia los enterocitos, ¿no? Que son las células del intestino. Los serotipos más importantes son el O1 y el O139. ¿Por qué? Porque estos van a estar asociados a generar la enfermedad que es el cólera. El cólera, ¿cuáles serían los síntomas, ¿no? que caracteriza esta patología? Los síntomas ustedes los sacan solamente por la patogenia. Si va a generar una excreción masiva de electrolitos junto con agua, va a generar este cólera una diarrea, pero que es indolora y también es acuosa. Es conocida también como la diarrea de color de agua de arroz. También va a provocar vómitos, provocando tanto los vómitos como la diarrea indolora una deshidratación y finalmente un dolor abdominal, ¿no? Un cuadro de dolor a ese nivel. Es eh, estacional, es decir, que aumenta su prevalencia en meses cálidos y es anaerobio, es decir, que no requiere de oxígeno para desarrollarse. Y bueno, ahora vamos a pasar a Helicobacter pylori, que lo asocio bastante a un helicóptero. Ahí está el helicóptero. Este va a ser un bacilo gran negativo encapsulado con un sistema de secreción principalmente tipo 4. Recuerdan que eran los sistemas de secreción, ¿no? Eran ese conjunto de anillos que van a permitir la excreción
de los factores de virulencia desde la bacteria hacia la célula target, permitiendo, ¿no?, toda esta patogenia. Y acá les puse un helicóptero. Y este helicóptero, pues una de sus puertas va a tener una forma de U. ¿Por qué? Porque acá tenemos a la ureasa. La ureasa va a ser un factor de virulencia del Helicobacter pylori que va a permitir neutralizar el pH, es decir, ¿qué cosa? Va a permitir que este pH sea como que más básico, ¿no? Aumenta. As- claro, el pH va a ser más básico, generando ¿qué cosa? Pues que no se genere este ácido gástrico y pues las bacterias, los virus e incluso los hongos que se encuentran normalmente en ese hábitat, que es el estómago, pues van a proliferarse mejor porque el pH, que es un factor protector de la mucosa gástrica, ya no va a estar tan presente, no va a ser más básico. Y así todos los microorganismos que se encuentran a este nivel van a poder proliferar más e invadir el tejido como tal, generando el cuadro clínico. En este caso, el Helicobacter pylori va a utilizar la ureasa para este fin, generando qué cosa, que la urea se convierta en amonio y este amonio se convierta en hidróxido de amonio, que va a generar una lesión a nivel gástrico y a nivel duodenal. El duodeno, ¿no? La primera porción del intestino delgado. Entonces, generando toda esta patogenia, el Helicobacter pylori podría provocar a la larga lo que es la gastritis, que es la inflamación crónica del estómago. Las úlceras pépticas puede darse a nivel gástrico o a nivel duodenal, principalmente a nivel gástrico. También tenemos que la infección por Helicobacter pylori está asociada al cáncer de estómago, cáncer gástrico, siempre recuerden esto, para patología 1, patología 2, medicina, etcétera, siempre está asociado. Y también está asociado al linfoma de células B del tejido linfoide asociado a las mucosas. En resumen, maltoma. Los maltomas son todo esto. Otro de los factores de virulencia, ¿cuáles serían? Las adhesinas, los flagelos y las toxinas. ¿Cuáles son esas dos toxinas? Vaca y CAG-A. CAG-A es la citocina, citotoxina vaculizante y CAG-A va a romper ¿qué cosa? Las uniones de los enterocitos. Es decir, va a permitir que eh, la bacteria ingrese a través de el CAG-A, ¿no? Ingrese al medio, o bueno, a los enterocitos por esa toxina. Es aerobia, es decir, que requiere de oxígeno para sobrevivir y el único huésped es el humano. Como penúltima bacteria tenemos a Shigella dysenteriae, que va a ser un bacilo gram negativo. En sí es el más simple de todos porque no presenta nada más, relevantemente hablando. Eh, los, los pacientes o la población más susceptible van a ser los niños y los homosexuales. Y bueno, hablando de los factores de virulencia, tenemos a las IPAs. Las IPAs se dividen en tres, la IPA A, la B y la C. La A significa qué cosa, pues que va a acumular toda la actina que encuentre en el huésped o en la célula target. La IPA B se va a encargar de qué cosa, de escapar del fagosoma, así como iniciar meningitis y varita. Va a escapar del fagosoma activando las captasas, permitiendo qué cosa, pues que Shigella dysenteriae active lo que es la apoptosis celular en la célula target o la célula que ha invadido, ¿no? Y finalmente está la IPA-C, que yo les puse un Pac-Man acá para que lo asocien a la fagocitosis. Es decir, que va a evitar el proceso de fagocitosis, ¿no? Por parte de los fagocitos. La C entonces es como el reemplazo de quién, de la cápsula. También tenemos acá la toxina Shiga, en Shigella dysenteriae, es decir, la toxina Shiga está presente en dos, en Shigella dysenteriae y en E. coli enteromorrágica o la productora de toxina Shiga. La toxina Shiga, ojito también con esto, le puse STX porque así lo van a encontrar en sus libros, artículos, etc.
y ya. Em, Está asociada a un cuadro de gastroenteritis, ya saben, ¿no? Que es la triada diarrea, fiebre y dolor abdominal, y también al SHU, por la toxina Shiga, ¿no? La toxina Shiga que estaba presente en, bueno, que podría, claro, que podría llegar a generar una lesión a estos dos niveles, a nivel digestivo y a nivel urinario. En el urinario, ¿qué generaría? El SHU, que era la ITA, la insuficiencia renal, la trombocitopenia y la anemia hemolítica. ¿Cuál más genera anemia hemolítica? La enfermedad de Carrión o la verruga peruana. Paciente con anemia hemolítica, palidez, malestar general, fiebre, y que viene de la altura, bueno, de valles interandinos, de la altura como Ayacucho, Cajamarca, Amazonas o Ancash, podríamos pensar en verruga peruana. Pero bueno, ese es aparte. Bueno, ese es el cuadro clínico. Es aerobio o anaerobio facultativo y el único huésped es el ser humano. Finalmente, tenemos a Clostridium botulido, que, uy, pero ese momento creo que está sonando mi alarma. Ya, chicos, la apagué. Eh, ya. Finalmente tenemos a Clostridium botulido, que va a ser un bacilo gram positivo, que presenta flagelos en toda la superficie de su estructura bacteriana. Y acá tenemos a la principal toxina de esta bacteria, formadora de esporas, ojito, que es la toxina botulínica. La toxina botulínica se encargaría entonces de qué cosa, de generar el botulismo. Este botulismo eh, en sí se va a dividir en diferentes tipos, ¿no? Botulismo por heridas, botulismo de lactantes, botulismo por alimentos y botulismo por inhalación. En este caso nosotros vamos a hablar de botulismo por alimentos, porque es el tracto, ¿no? Que está afectado en este caso. En el botulismo por alimentos vamos a encontrar la xerostomía, que son los ojos secos, una X, otra X que es relacionada con la visión borrosa, y acá tenemos a la parálisis muscular descendente, a diferencia del síndrome de Guillain-Barré que lo generaba aquí, Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni generaba una parálisis muscular ascendente, ¿no? Desde los pies hasta la cabeza, pero en el caso de Clostridium botulinum encontramos una parálisis muscular descendente. Y bueno, si estamos hablando de diferenciales, otro diferencial podría ser Clostridium tetani, que genera el tétanos, ¿no? Que habíamos visto hace unas semanas. Este tétanos que generaba una parálisis muscular intermitente, es decir, que venía y se va. Así viene y se va, así como tu ex. Mentira. Pero en sí, Clostridium tetani genera eso, una parálisis muscular generalizada, no ascendente ni descendente, es generalizada y es intermitente. Espasmos, ¿no? Espasmos musculares intermitentes. Como les había mencionado, es una de las pocas bacterias que son esporuladas, es decir, que se transmite a través de la inhalación, principalmente, pero también podría transmitirse por la ingesta de alimentos contaminados. Es por eso que estamos hablando de todo este cuadro. Y este va a ser anaerobio estricto, es decir, que requiere un medio anaerobio sí o sí para poder crecer, ¿no? Para poder colonizar. ¿Cuál era otro anaerobio estricto? Anaerobio estricto. Carrión. No, Carrión es aerobio. Bueno, no sé. Bueno, otra de las características es que es mundial, bueno, su distribución es mundial, es decir, que pueden encontrarlo en diferentes partes del mundo. No es que tenga una zona predilecta como tal, no es estacional. Y bueno, eso sería todo con respecto a las bacterias que afectan el tracto
gastrointestinal. Ahorita les voy a pasar el post-test para ya empezar lo que es, bueno, el post-test y el pre-test para la siguiente clase, que es virus y hongos que afectan el tracto gastrointestinal. Denme unos 5 minutitos en los que les voy pasando. ¿Dónde está el pre-test? A ver, vamos a dejar de compartir. Sí, sí. Si tienen alguna duda o consulta, lo pueden colocar en los comentarios o escribirme al interno, no se preocupen, en lo que voy pasándoles el post-test. Ya, ya les pasé el post-test, ahorita les envío el pre-test de la siguiente clase. Entonces, ya, ya les pasé el pre-test. Ahora coloco también el archivo. No, sí, sí coloqué el archivo. Claro, claro. Está todo en la carpeta de archivos. Bacterias, virus y hongos. Bueno, no hay ningún honguito acá, así que estamos bendecidos con eso. Ah, falta esto. Ya, qué raro. Voy a compartir pantalla un toque.
Ahora, vamos a ver virus que van a afectar el tracto gastrointestinal. Ahora, con respecto a los virus, ustedes, vamos a colocar acá también el cuadro para que no se pierda. Y acá está. Acá, como pueden observar, tenemos a tres grupos: los rotavirus, norovirus y el virus de la hepatitis, que se dividen en A, B y C. Pero en sí llegamos hasta la E, pero los tres principales son A, B y C. Y son los que vamos a ver en la teoría y en la clase del día de hoy. Así que, ahí, yes, ya. Vamos a hablar entonces de rotavirus y los norovirus. Los dos son igual, porque son parecidos, pero tienen algunas diferencias, que los hace únicos a cada grupo. Ambos van a ser ARNs no envueltos, ¿ok? Así que van a ser ARNs desnudos. ¿Y qué significa que no son envueltos, que son desnudos? Pues que van a generar una infección improductiva, es decir, que van a matar a la célula, generando una respuesta por parte del sistema inmune más rápida, más precoz, siendo menos patógeno en el hospedero, pero a la vez va a ser más resistente en los medios ácidos, como en el estómago. Rotavirus, recuerden la hemotecnia, la rueda del reo. ¿Reo viene de qué? De reovirus. ¿Eso qué quiere decir? Pues que va a ser de la familia de los reovirus. Y norovirus lo van a asociar con no lo califique. ¿Califique de qué viene? De calicivirus, que es la familia. Ah, bueno, rota. Ah, claro, eso era, ¿no? Rota la rueda. Bueno, ya, X. Y con respecto al genoma, ya les había mencionado que ambos son ARNs envueltos. En el caso de rotavirus va a ser un bicatenario, es de S, y en el caso de los norovirus van a ser monocatenarios o SS. ¿Está bien? Ya. En el caso de los rotavirus, van a ser la causa más frecuente de gastroenteritis vírica en los niños. Vírica, ojo, ¿eh? Y en el caso de los norovirus, van a ser la causa más frecuente de brotes víricos. Hay un cambio ahí. Ahora, hablando de la patogenia, ambos van a generar BPs o van a presentar BPs. Pero en el caso de los rotavirus, tenemos al BP4, al 6 y al 7. El 4 va a estar relacionado con la hemaglutinación y también va a unirse al receptor cianohelicano o al receptor que se denomina el ácido glucosídico. Es decir, rotavirus se une al ácido glucosídico gracias al BP4. Ahora, el BP6 que va a generar, que va a provocar, va a generar los serotipos, que son tipificables. ¿Qué significa que son tipificables estos serotipos? Pues que van a tener nombre y apellido. Es decir, vamos a poder decir, ah, ya, este es serotipo tal, ese serotipo A, B, C, D, E. Y con esto que nosotros que vamos a generar o sacar provecho nosotros o los investigadores específicamente hablando, pues que van a detectar con mayor facilidad a los serotipos o las cepas del rotavirus. Y si van a detectar más rápidamente a las cepas, van a saber cómo contraatacarlas, ¿no? Y por ende, hay una vacuna. Y si hay vacuna, pues se va a poder lograr la inmunidad frente a la infección por rotavirus. Luego tenemos al BP7, que eh, tanto el 7 como el 4 van a ser las proteínas estructurales más externas. Ojo con eso. Después tenemos al NSP4, que va a ser el causante de los síntomas, es decir, la patogenia, ¿no? El cuadro clínico que genera la perdón, infección por rotavirus. Luego tenemos al norovirus, que va a presentar un BP1, 2 y G. El 1 se va a unir al HBGA, que es el receptor del norovirus. El BP2 va a va a generar que este norovirus presente variaciones constantes, es decir, que mute constantemente. Y si muta constantemente, al igual que COVID, imagínense. Si muta constantemente, ¿qué sucede? Pues no hay una vacuna y tampoco se podría generar una inmunidad al instante. Es decir, que este norovirus cambia constantemente, no es un inestable, un TLP, trastorno límite de personalidad. Y como
varía constantemente, pues los investigadores no van a saber cómo contraatacar a este virus porque cambia a cada rato. Y como les había mencionado, por ende, no hay vacuna y tampoco hay inmunidad actualmente. Y finalmente tenemos al BPG, que va a ser el primer o cebador para la replicación viral. ¿Qué es lo que generan ambos en común? Y cualquier virus que llegue al tracto gastrointestinal que va a generar, la gastroenteritis, que tiene la triada diarrea, fiebre y dolor abdominal. Uy, perdón, se me salió el gallo. Este dolor abdominal en el Murray también es conocido como los comunes retortijones, ¿no? Que el paciente refiere o podría llegar a referir. Eso es todo con respecto a rotavirus y norovirus. Es corta la clase. En verdad, cuando dicté la clase el ciclo pasado, imagínense, duró como 20, 30 minutos porque no es mucho. Lo que sí es un poquito más extenso, perdón, son los virus de la hepatitis, que son, como les había mencionado, de la A hasta la E, pero en este caso vamos a ver el A, el B y el C, porque son los principales. El A lo van a relacionar con, a mí me gusta el picornavirus. ¿Picornavirus qué es? Pues es la familia, ¿no? La B es el hincha, el más leal, el real, ¿de quién? Del hígado. Es por eso que se le conoce como hepatnavirus. Hepat de hígado, ¿no? Y la C, recuerden, se fue con flavivirus. Va a ser un virus de familia Flaviviridae o los flavivirus en general. Otro flavivirus que no es el otro flavivirus que encontramos que en las enfermedades metaxénicas es dengue, Zika, fiebre amarilla. Metaxénicas, ¿eh? Es esa parte. Metaxénica significa que es transmitido a través de un vector. Pero ya. Me estoy bloqueando con infecto. Perdón, chicos, si es que le doy datitos extra. Es que, como acabo de llevar, mi cabeza está ahí, soñando con infecto. Bueno, hablando del genoma, tenemos que el A, bueno, tanto el A como el C van a presentar un ARN positivo monocatenario. En cambio, la oveja negra, en este caso, hablando del genoma, ¿no? Va a ser el B, que va a presentar un ADN. No es ARN, es ADN. Ahora, pasando a las vías o las formas de transmisión, siempre recuerden esto. Las vocales ingresan por la boca y lo demás por otros lados. Vocales, la A y la E, ingresan por la boca. ¿Qué significa? Que van a ingresar a través de la ingesta de qué? De alimentos contaminados, es decir, vía fecal oral. Y luego tenemos a la B y C, que son no vocales. Estos ingresan por otras vías. ¿Y cuáles son esas otras vías? La vía sexual y la parenteral. Sangre, transfusiones sanguíneas, trasplante de órganos, etcétera. Todo eso. Así que ya hablamos de la familia, ya hablamos del genoma y ya hablamos de la vía de transmisión. Así de rápido. Ahora, ¿es envuelto o no es envuelto? Los dos últimos, es decir, el B y el C, sí van a ser envueltos. Es decir, ¿qué cosa? Que van a generar una infección productiva, no van a matar a la célula, van a ser más patógenos, pero van a ser menos resistentes. En cambio, el A no va a ser envuelto y como les había mencionado, si no es envuelto es desnudo, entonces genera una infección improductiva porque va a ser menos patógeno y más resistente. ¿Qué significa que es menos patógeno? Pues que no va a generar una enfermedad crónica, ¿no? Es muy poco probable que genere eso. Y es por eso que también se le conoce como al virus, ¿no? Bueno, al virus de la hepatitis que no genera ni mortalidad ni cronicidad. En cambio, el B y el C, por ser envueltos, por generar esta infección productiva, sí van a poder llegar a generar una mortalidad y o cronicidad. O y cro. Otro de los datos curiosos es que en la teoría les ponen un cuadro gigante hablando de todos los tipos de hepatitis, ya sea en el Murray o bueno, en la clase teórica, y van a ver que la mortalidad junto con la cronicidad van a aumentar de probabilidad a medida que va bajando el cuadro. Es decir, en el A es muy poco, casi nada, cero. En cambio, en el B va aumentando, no sé, de 0,21, en el C va a ser de 0,70 y así poco a poco van a ir aumentando, a medida que va aumentando también
el tipo de virus de la hepatitis. Ahora, ¿cómo se va a presentar esta infección por el virus de la hepatitis? A nivel agudo, los tres, ¿no? Van a provocar o van a ver ustedes en el paciente qué cosa. Acolia, coluria e ictericia. Ictericia ya saben, ¿no? Por el aumento de la bilirrubina eh, en la sangre. Luego tenemos a la coluria, que es cuando la orina se va a tornar de un color intenso, de amarillo intenso, etcétera. Y la acolia es cuando las heces son pálidas. Por terminología lo sacan, ¿eh? A es sin. Y colia, color, sin color. ¿Qué no tiene color? Las heces. Ahí está. Ahora, hablando un poquito de nefro, cuando ustedes encuentren la orina con espuma, o sea, como si fuese una cerveza, ¿no? Pero es orina, no la tomé. Eso es proteinuria, es el aumento de proteínas en la orina. Simple, terminología. Ahora, en la fase crónica, el A, como pueden ver, acá hay una X. ¿Por qué? Porque el A no va a generar cronicidad o es muy poco probable. El B y el C sí pueden llegar a generar esta cronicidad y mortalidad. ¿Cómo podemos observar esa cronicidad? Por la presencia de la cirrosis hepática y también puede llegar a generar el carcinoma hepatocelular. Ojo. Y bueno, hablando del tratamiento, los que sí presentan tratamiento son el B y el C. ¿Por qué el no presenta tratamiento? ¿Se han puesto a pensar? Pues es debido a que la no genera, como no genera ni mortalidad ni cronicidad, o en muy pocos casos genera esto, no hay necesidad de generar un tratamiento, porque así como viene rápido, se va rápido. Nada más. Ahora, hablando de la vacuna, tanto el A como el B sí presentan vacuna, pero el C no. No hay vacuna actualmente para este último. Eh, el D puede que les pregunten un poquito del D, pero lo principal que quiero que recuerden o que apunten es que una, eh, ¿cómo decirlo? Una coinfección por, o bueno, cuando un paciente vino o viene con o el virus de la hepatitis D, nosotros podríamos decir que este paciente ya ha padecido de una infección por el virus de la hepatitis y está principalmente asociado al virus de la hepatitis B. Esa es la relación con el B y el D. Esa asociación hay ahí. Uy, ¿qué hice? Ya. Y eso es todo, chicos. Así de rápida es la clase. Acá era un cuadrito esto de laboratorio, cuando llevo el laboratorio. Uf, eh, sobre los tipos de hepatitis. Un breve repaso, quizás les venga este cuadro más que nada. Y ese cuadro quiero que recuerden, porque este cuadro es fija. Hepatitis A, este es más que nada diagnóstico, ¿eh? Como les dije, es una infección aguda transmitida por vía fecal oral a vocal. Las vocales ingresan por la boca. Y el diagnóstico es a través de la detección de IgM a partir de los 3, 6 meses, luego de la exposición, ¿no? El antígeno. Y también el IgG cuando es crónico. La IgG puede presentarse en conjunto con la IgM. Ahora, para que no memoricen y para que lo entiendan, la IgM es aquella que siempre se va a presentar en cuadros agudos. Recuerden, M de qué? De morning. Morning, mañana, temprano. Así lo asocio. M siempre va a aparecer a nivel agudo y la G en crónico. Esto va para casi todas las bacterias, para casi todas las infecciones. A nivel serológico, cuando uno busca anticuerpos, va a encontrar en la forma aguda anticuerpos o inmunoglobulinas tipo M para, no sé, para dengue, para hepatitis, etcétera. Y cuando ya es crónico, vamos a ver la G. Y puede que a veces o no, pues la G esté presente con el M. El M obviamente en bajas concentraciones, no tan altas como en una fase aguda.
Con respecto a la hepatitis B, el diagnóstico a nivel agudo puede darse a través de la presencia del antígeno de superficie, que es el primer marcador. Luego pueden aparecer anticuerpos anticore. Luego el diagnóstico para saber si es crónico, la detección de anticuerpos antiantígeno y también anti-HB y anticuerpo antiantígeno de superficie anti-HB. Ay, ¿qué es esto? No. Recuérdalo con la tabla. 1000 veces mejor. Listo. A ver. Los marcadores serológicos, ¿cuáles son? En el caso de hepatitis B, HBs-AG, el antígeno HBs, anti-HBs-AG, el antígeno anti-HBs, anti-IgM-HBc y anti-HBc total. Quizás no lo entiendan al inicio, quizás es un trabalenguas esto para ustedes ahorita, pero tienen que recordarlo, tienen que memorizarlo, eso sí. Eso de los positivos y negativos sí memorícenlo, porque sí o sí les va a venir. Y es para toda la vida también. Así con eso ustedes van a saber si es crónico o si es agudo. A veces hay cosas que tenemos que memorizar, lamentablemente. No son muchas, pero a veces pasa. Ahora, con respecto a la interpretación, ¿qué pasa si te aparece un HBsAg negativo, anti-HBsAg negativo y un anti-HBs total negativo? Pues podríamos interpretarlo como que el paciente nunca ha sido infectado y es susceptible a una infección por el virus de la hepatitis B. ¿Listo? Esa es la interpretación. ¿Qué sucede cuando el anti-HBsAg, bueno, anti-HBsAg es positivo y el anti-HBc total es positivo, pero el HBsAg es negativo? Podríamos interpretarlo como que la infección por el virus de la hepatitis B es pasada y el paciente presenta inmunidad. ¿Está bien? Cuando el anti-HBsAg es positivo, ¿cómo podríamos interpretarlo? Pues que el paciente presenta inmunidad por vacunación. Positivo el anti-HBsAg y negativo estos otros dos, ¿eh? Ojo. ¿Qué sucede cuando estos tres son positivos? El anti-IgM-HBc, el anti-HBc total y el HBsAg. Podríamos decir que el paciente presenta una infección aguda o exacerbación de la hepatitis crónica. Listo. Eh, ¿Y qué significa cuando el HBsAg es positivo y el anti-HBc total es positivo? Pues estamos ante un caso de infección crónica por virus de la hepatitis C. Listo, chicos. Eso es lo único que quiero que memoricen. Acá está qué significa cada marcador serológico. Toma el screenshot. Si quieren, luego les paso la foto por interno, no sé, me indican. Pero recuerden este cuadrito sí o sí. Es muy importante. Este cuadrito también les viene en el Murray. Repásenlo de Murray, es lo mismo para todos. Esto lo saqué de, bueno, el doctor lo sacó en ese entonces de la guía de Minsa, así que todos trabajamos con el mismo esquema. Finalmente, el virus de la hepatitis C, que les dije que está asociado, ¿no?, a una infección crónica. La mayoría de infecciones son asintomáticas. La infección crónica está asociado a cirrosis. El diagnóstico es a través de la presencia de anticuerpos totales anti-VHC. Y cuando el paciente tiene hepatitis C, pero aparte está coinfectado con virus de la hepatitis B, hay mayor probabilidad de qué? De presentar o que el paciente presente un carcinoma hepatocelular. Es decir, si el paciente de por sí ya tenía una susceptibilidad a presentar ese tipo de cáncer por ser portador del virus de la hepatitis C, cuando es paciente con este tipo de hepatitis coinfectado con virus de la hepatitis B, es un riesgo mayor, ¿no?, para presentar ese tipo de cáncer o neoplasia. Esto no es muy importante. Ah, no, ténganlo en cuenta por si acaso. No creo que les pregunte, yo tampoco lo entendí en su inicio, pero mm, la manera en que nosotros vamos a detectar la presencia de infección y también de hepatitis C resuelta o falso positivo es a través del PCR cualitativo del virus de la hepatitis C, es decir, claro, eso. Si es positivo, presencia de infección. Si es negativo, hepatitis C resuelta o falso positivo.
pero en ambos vamos a encontrar siempre el anticuerpo total contra el virus de la hepatitis C, que es esto, ¿no? El anticuerpo total anti-VHC. Esto va a estar presente en todos los tipos de virus de hepatitis C y eso es lo único que quiero que recuerden, en verdad. No les van a preguntar más. Y no necesitan saber más. Este es un resumen. Diagnóstico de hepatitis A aguda, anticuerpos IgM. IgM, ¿por qué? Porque es el que presenta primero en la fase aguda. Positivo. Diagnóstico de hepatitis B aguda. ¿Cuál sería? En la aguda. Aguda. Acá está. Esos tres positivos. Vamos a subir. Ay, ¿qué hice? Ya. HBS AG positivo, anti-HBS IgM positivo y había otro más positivo. Y el diagnóstico de hepatitis C, los anticuerpos totales anti-VHC positivo y bueno, también si se puede el ARN VHC positivo. Otro cuadro que también lo van a ver en su clase teórica o lo han visto ya en su clase teórica, no, lo van a ver en su clase teórica. Lo que les había mencionado, ¿no? Que va desde la A hasta la E, solamente vemos los tres primeros. Eh, ya miren, acá está. Por eso puse el cuadro. El virus de la hepatitis D, ¿cómo podemos observar el diagnóstico? Por una coinfección, por la presencia, ¿no? De anticuerpos IgM de VHB, es decir, de virus de la hepatitis B, C. Así que tengan cuidado con ese detalle. Eh, vamos a... Les hablé todo esto. Ya está. El B y el E, no, bueno, el D y el E, por si acaso denle la leída, quién sabe. El doctor quizás se malee este ciclo y pregunte del D y el E, que no es muy frecuente, pero por si acaso denle una leída, quién sabe. En sí, eso es todo, chicos. No hay más. Ahorita voy a dejar de grabar. A ver, vamos a ver cómo es esto. Dejamos de grabar, partir, grabar.